Hola, ¿qué tal? Estamos para revisar otra semana más el informe de gestión de Domeico correspondiente al 7 de junio del 2023. Vamos y revisemos entonces el tema, por favor, de los avances. Dentro de los avances, podemos ver que esta semana, a diferencia de la anterior, se experimentó una leve alza respecto al tema del avance de las losas y muros. Con esto se ha completado un 36% de avance de la obra, 19.563 metros cuadrados de avance, y quedando aún pendiente 24.161 metros cuadrados por ejecutar de obra. Si vamos y revisamos cómo quedó finalmente el cuadro de promedio de las semanas de cada uno de los meses, esto queda finalmente, tal como dijimos la semana anterior, termina cerrando en 913 ya el total de metros cuadrados del mes de mayo, y parte esta semana, ¿no es cierto?, con 761 metros cuadrados. Veamos cómo sirve eso, ¿no es cierto?, respecto al tema del avance requerido y los plazos. Recordar que la fecha que tenemos actualmente es del 11 de diciembre, y con la curva que es la roja, que son 1279 metros cuadrados, que es lo que está demandando en esta semana para poder terminar en fecha, es decir, en fecha 11 de diciembre, y esto obviamente, tal como hemos conversado muchas veces, limitado a la capacidad de las grúas. ¿Okay? De acuerdo a esto, revisamos cómo estamos con el avance económico y con el avance físico. Dentro del avance económico, hoy día se lleva un 48% de avance del recurso de montaje. Con esto se espera que este recurso se acabe, ¿cierto?, el 24 de diciembre, ya, o sea, un poco leve después de la fecha que está programada, digamos, de acuerdo al avance de las grúas. Dentro del avance físico tenemos hoy día un 36%, y esto, si lo comparamos con el avance económico, hoy día el avance económico, que es el que contempla los 7 ítems constituyentes del presupuesto de montaje, esto hoy día tiene, ¿no es cierto?, un 69% de avance del total del presupuesto, ¿ya? Es decir, lo gastado es un 69% respecto al tema del disponible. Con esto, y en base a los avances reales físicos de cada una de las semanas, la fecha que nos está dando en función de, insisto, de esos avances es 31 de marzo. Obviamente, está claro que esta fecha no sirve, pero es para que ustedes tengan por lo menos una idea de qué fecha estamos hablando. Entonces, eso lo vamos a ver en el cuadro más adelante, pero para que se tenga, digamos, claridad respecto al punto. Si vamos y revisamos la segunda parte, que tiene que ver con la rotación de los equipos, y vemos los usos reales que se han tenido, bueno, hoy día en general se ha mantenido bajo el de los muros, ya que él se alcanzó en la semana del 24 de mayo, se alcanzó su pic, por lo menos dentro del mes, y con 7,2 usos. Lamentablemente, en estas últimas 2 semanas ha caído el avance, o hemos dicho, perdón, el desempeño de usos, y en el caso de las losas, si bien es cierto, llegó a tener su valle más profundo, ¿no es cierto?, la semana justamente del 17 de mayo, hoy día está en ascenso, por lo menos hacia acercarse a ese 1,5, que es lo que es el mínimo, ¿ya? En el caso de las losas. Ahora, si vemos y revisamos contra qué es lo que se ha ejecutado en términos de muro, nos podemos dar cuenta que en las últimas 2 semanas ha ingresado más equipo del que teníamos, ¿no es cierto?, hasta el 24 de mayo, y estos días hay un total de 601 metros cuadrados de panelería de muro, con los cuales eventualmente se podrían ejecutar hasta, incluso si se ocuparan 2 veces a la semana, hasta el orden de los 1.200 metros cuadrados, ¿ya? Lo que evidentemente es harto, digamos, porque hay que ver cuánto es lo que efectivamente se puede ejecutar, en este caso, de muros a la semana, ¿ya? En función de la mano de obra, en función de la grúa, etcétera, etcétera, etcétera. De acuerdo a esto, y tal como dijimos, ¿no es cierto?, en el gráfico anterior, es decir, volviendo un segundo atrás, si vamos a revisar el avance y vemos, ¿no es cierto?, el avance promedio requerido, dijimos que eran 1.279 metros cuadrados los que se están requiriendo.
para poder mantener la fecha inamovible del 11 de diciembre. Ya lo que está pasando en función de eso y en función de la rotación de equipos, en los metros cuadrados, digamos, de muro que está demandando de esos 1276, 801 está pidiendo para poder mantener esa fecha 11 de diciembre. 11 de diciembre, 801 metros cuadrados. Y lo que se pudo ejecutar en esta semana fueron 390. Si vamos y vemos cómo se completa, cómo se comporta ese mismo concepto en la parte de las losas, en las losas de los 1276 metros cuadrados, 478 son mínimos los que hay que hacer de losa. Esta semana se alcanzó en un 371 versus los 478. O sea, en ambos hoy día lamentablemente hay un déficit para poder de avance, digamos. Revisemos entonces la fecha estimada de términos de regresa, y ya lo dijimos en alguna oportunidad. Tenemos la fecha original, que era el 11 de julio, luego la segunda fecha que fue el 11 de septiembre, la tercera que fue el 11 de noviembre, y hoy día se está luchando con la del 11 de diciembre. Aparte de esto, bueno, ya estábamos en fecha 13 de febrero, con los últimos avances de la semana pasada, 13-15 de febrero, y estos últimos avances lamentablemente impinan la fecha o la tendencia de la fecha, no es que sea la fecha propiamente tal, sino que la tendencia de la fecha al 31 de marzo. Entonces, revisemos cómo va el desempeño de los muros y losas. Hoy día está en un 13% en el caso de desempeño de muros, todavía en zona roja, y en el caso de el desempeño de la losa estamos en un 26%, todavía también en zona roja. Ahora, hoy día, según lo que vemos, hoy día la obra básicamente está con problemas fundamentalmente en la rotación de los equipos, y lo vemos claramente, ¿no es cierto?, en este caso, en el comportamiento de rotación o de desempeño histórico. Entonces, hoy día ya el tema definitivamente no pasa por tener más equipo en obra, sino que en el equipo que se tiene, en poder rotarlo, en la medida de las posibilidades, dependiendo de la problemática que hay, ¿no es cierto?, con la inmobiliaria o con definiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos y revisemos entonces los gastos. Dentro de los gastos por ítem, hoy día se lleva gastado en el ítem 1 de materiales 22 millones, casi 23. En el caso de la placa, hoy día 52,7 millones. En la mano de obra, 185 millones. Teniendo aquí en este punto que la variable obviamente más importante, pues, ¿no es cierto?, una desviación negativa del 28,6%. Dentro de los equipos, hoy día, dentro de los 150 millones, recordar que este número real es bastante más que eso, ¿ya? Recordar que son por lo menos 200 millones más respecto a ese punto. Y resulta que tenemos hoy día un gasto de 71,4 millones, una desviación de un 11,2%. Respecto al reapuntalamiento, hoy día hay 25 millones disponibles, y de los cuales se tienen gastados 4,7. Tal como le dije en alguna oportunidad inicialmente al administrador original del proyecto, estimábamos que era mucho para tener este ítem, pero bueno, de otra forma se suma y de otra forma se mete al presupuesto total, ¿ya? Y hoy día hay un saldo positivo, ¿no es cierto?, o una desviación positiva de un 17,4%, que se traduce en 4,3 millones. Dentro de los fletes, hoy día se lleva gastado 3,9 millones de un total de 8. Tenemos hoy día una diferencia de 13,4% negativo. Y en el caso de los andamios, bueno, ya tal como dije en alguna oportunidad, hay hoy día este número era muy bajo, ¿ya? Y está superado obviamente por hoy día por el tema del gasto. O sea, hoy día hay una diferencia en la proyección, no se me dan cuenta que la diferencia es menor, pero en la proyección de 6,1 millones, que si la obra se terminara ahora se materializaría.
vamos y revisemos entonces cómo estamos con el oxígeno, básicamente, o el disponible en cada uno de los presupuestos constituyentes, digamos, cada una de las partes del presupuesto. En la mano de obra hoy día queda un 35%, en el equipo de moldaje un 52%, en la parte de reapuntalamiento un 81%, tal como veíamos al otro lado, y en los fletes un 50%. El resto ya, de otra forma, el recurso fue gastado. Entonces, si vamos a ver el arriendo total diario, bueno, lamentablemente esta semana experimenta un incremento debido también a los incrementos de equipos que han habido, ¿no es cierto?, en el caso de los muros, y por eso se nota esa diferencia de equipos, ¿no es cierto? Recordar que, tal como vimos, pasamos de 500 y algo a 600 y fracción, ¿no es cierto?, el tema de los muros. Revisemos finalmente la cuarta parte del informe, que tiene que ver con la proyección de cierre, ¿no es cierto?, hecha al 11 de diciembre. Recordar que tenemos, ¿no es cierto?, disponibles 182 millones, que se han visto hoy día alteradas las proyecciones fundamentalmente de arriendo. Obviamente los arrendos pagados han ido cambiando, pero la proyección de arriendo se ha ido alterando también porque había un incremento del equipo de moldaje, ¿ya? Y por eso también hace incrementar de inmediato, también porque es un porcentaje respecto al equipo ingresado, hace incrementar también la cantidad de equipo, ¿no es cierto?, susceptibles de sufrir daños, pérdidas, suciedad, etc. Entonces también este número creció tanto el arriendo proyectado como la pérdida estimada, ¿ya? Y eso se traduce finalmente en que hoy día, respecto de este número, es decir, respecto de los 182, ¿ya?, hay, ¿no es cierto?, 14 millones que superan ese número, o sea, es decir, es mayor el gasto, por lo tanto estamos hoy día en zona roja. Tal como dijimos, eso se puede superar hoy día tratando de, volviendo un poco atrás en este informe, en la cantidad de metros cuadrados de losa, ¿ya? Básicamente, porque si ustedes se dan cuenta, hoy día está demandando 478 y se tiene harta losa hoy día, ¿ya? Hoy día hay un tema con los tiempos, probablemente, ¿no es cierto?, de simbre de esto y de la rotación propiamente tal del equipo. Es decir, en la medida que de otra forma no pueda lograr bajar, ¿no es cierto?, los tiempos, o que si ustedes quieren traducir algo en español, en la medida que de otra forma no puede incrementar por sobre la línea amarilla de los 1,5 usos, el tema esto va a seguir resultando que el número final de los 14 que estamos viendo al final del gráfico. Lo mismo pasa también con el tema de los muros. Recordar que entre los muros y las losas el más caro es el muro. Por lo tanto, tener muros, haber incrementado la cantidad de muros en terreno y no poder estar dándole, ¿no es cierto?, la cantidad de usos que requiere, es decir, sobre 6 usos hacia arriba, significa que hoy día la producción empieza a crecer hacia el lado negativo, es decir, a la tendencia a gastar más dinero, que se está viendo reflejado en el último cuadro que estamos viendo recién, ¿ya? Por eso, esa es la razón por la cual, de otra forma, estos números han ido creciendo. Una, primero, por el tema del incremento de la fecha, ¿no es cierto?, que antes estaba originalmente, ¿no es cierto?, hasta el 11 de noviembre, y al incrementar, ¿no es cierto?, con fecha 11 de diciembre, evidentemente se extiende el plazo un mes más, se extiende todo un mes más, ¿no? Entonces eso hace que, por eso que fuimos pasando hacia el tema negativo. Entonces, básicamente, si es necesario que nos podamos reunir, revisar los antecedentes, cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, háganla llegar y estamos llanos, por favor, a que podamos revisar el tema. Muchas gracias por la atención y nos vemos. Chao.